Muy buenas noches, tardes o muy buenos días a todos los que están mirando este video. El día de hoy les traemos un pequeño tutorial, una pequeña introducción de lo que es el software CES EduPack. ¿Sí? Nosotros somos estudiantes de la Politécnica de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba, del país de Ecuador, y hemos tomado la decisión de subir nuestro video al YouTube para que tengan una ayuda como un tutorial a la hora de realizar la selección de materiales. ¿Sí? ¿Qué es el CCDUPA? El CCDUPAC. El CCDUPAC es un software que nos permite a nosotros la selección de cualquier material para una actividad específica. Les pongo un ejemplo, si que tengo un vehículo, quiero disminuir el peso para tener un mejor consumo de combustible, para tener menos contaminación, lo vamos a hacer utilizando el CES-EDUPAC. ¿Qué nos permite este software? Nos permite encontrar el material adecuado para lo que nosotros vayamos a realizar, siempre y cuando tengamos en claro la función que va a realizar, el objetivo, las restricciones que va a tener mi material y las variables que yo puedo restringir, o las variables libres como se las llama. ¿Sí? Entonces el CEDUPAC nos ayuda a realizar toda la selección de materiales. Por un lado, por otro lado también nos da la opción de comparar costos, costos de producción, costos de material. Recordemos que el precio es una de las principales formas de seleccionar un material. Podemos tener materiales excelentes para nuestra actividad, pero demasiados caros, ¿sí? Y debemos encontrar el material que a su vez tenga similares condiciones o similares propiedades, pero que tenga un precio mucho menor, para que nuestro proyecto tenga una viabilidad de poder realizarlo. Así que le presentamos la introducción de este que es el CEDUPAC. Listo, como primera parte vamos a indicar las partes del CEDUPAC. Lo pueden instalar. Aquí vamos a ver tres. En la parte de acá arriba encontramos los iconos, ¿sí? Los iconos. Por ejemplo, en el inicio tenemos la pantalla de inicio. En el navegador nosotros vamos a poder encontrar cualquier material o los materiales con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? Aquí en el universo de materiales yo puedo escoger el proceso, los productores, referencia, todo eso, estructuras. Y aquí en el subconjunto yo en cambio puedo escoger los materiales con los que yo quiero trabajar. Con recomendación se recomienda trabajar con todos los materiales para que de todos escojamos el mejor. Y ya con las restricciones nos vamos a ir dando cuenta de cuál es el mejor material para nosotros poder elegir. En la pestañita buscar podemos buscar cualquier material. Se me ocurre un acero. Así, entonces todo en el universo de materiales encontramos todas las aceros, aleaciones, todo lo que hace referencia al steel, que es el acero. Listo. En lo que es el gráfico o selección, aquí vamos a trabajar nuestro material. Aquí es donde vamos a empezar a darle límites, a escribir nuestro gráfico a partir de esta pestañita. ¿Ok? En lo que es el sintetizador, en cambio, aquí vamos a poder darle el proceso que tiene nuestro material para por su posterior análisis en lo que es costo de producción. ¿Sí? El EcoDit de igual manera nos sirve para realizar procesos para encontrar el material. En Aprende encontramos la ayuda que nos ofrece el software. En herramientas aquí podemos encontrar o añadir a favoritos, añadir registro o favoritos. Eso nos ayuda con los materiales cuando nosotros queremos partir de un material base. En ajuste nosotros podemos cambiar todas las condiciones que nosotros queramos para poder trabajar en el CEDUPAC y la ayuda que nos viene en cualquier otro material. ¿Sí? Entonces, como primera parte nosotros vamos a iniciar en el nivel número 3, ¿sí? En el nivel número 3 donde nos sale la mayor cantidad de materiales.
Listo, como primer punto vamos a escoger todos los materiales que nosotros encontramos. Nosotros podemos mirar que aquí nos bota un resultado de 4060 materiales que nosotros podemos elegir para nuestra aplicación. Continuando con eso, vamos a ver el día de hoy que nosotros tenemos que tratar un problema que aquí nos dice: diseñar un material que trabaje como aislante térmico y pueda ser utilizado como techos en las viviendas de la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil está ubicada en la región costa de Ecuador con un clima caluroso, ¿sí? Un clima caluroso. El registro del diario marca en el 2018 la temperatura más alta, que llegó a los 34 grados con 34,8 grados centígrados, o sea, es relativamente alto. Entonces, se nos pide diseñar un material que trabaje como aislante térmico. Recordemos que el aislante térmico, los materiales tienen la capacidad, primero, ¿qué es la conductividad térmica? La conductividad térmica es la capacidad que tiene el material para transferir el calor, ¿sí? De un lugar a otro. Entonces, habrá materiales que tengan mayor conductividad térmica y habrá materiales que tengan menos conductividad térmica. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque los que tengan menos conductividad térmica va a funcionar como un aislante térmico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la ciudad calurosas? Como los techos son normales, la gente opta por poner aire acondicionado, y recordemos que el aire acondicionado tiene consumos energéticos. Sí, entonces se pide realizar un aislante térmico. Ya, una vez que nosotros podemos conocer la parte inicial que nos pide sobre el aislante térmico, vamos a dirigir nuestra atención a un material base. ¿Qué quiere decir esto? Que tratemos de encontrar algo de donde partir, que eso nos va a ser mucho más fácil. Entonces recordemos que la mayoría de techos están hechos de acero con recubrimiento de zinc, ¿sí? O también, según la norma NT INEN 2221 del 2013, que nos da para la fabricación de paneles de acero, ¿sí? Nos dicen que existen tres tipos de techos: el alucín o galvalume, el galvanizado y el prepintado, ¿sí? Entonces, todos estos materiales tienen su material base, que es el acero, y tienen su recubrimiento, valga la necesidad donde lo vayamos a aplicar, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya podemos ver que tenemos una restricción, o podemos aplicarle una restricción a nuestro material que vayamos a encontrar, como es el límite de la fluencia y como es la resistencia a la tracción, partiendo de mi material base. Pero vamos a ver si es que elegimos este o elegimos otro material base. Según la norma NTI 1320, en cambio, nos da la oportunidad de observar, en cambio, las planchas de Eternit. No sé si han escuchado el Eternit, ya. Se le conoce comúnmente o comercialmente como Eternit, pero es de un acero, o perdón, no de un acero, sino de un material crisotilo de cemento, ¿sí? Y este material yo lo puedo encontrar en donde, en mi software, ¿sí? Hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, analizando la conductividad térmica entre el acero y entre el quisotilo de cemento, que es nuestro Eternit, observamos que el Eternit tiene menor conductividad térmica, es decir, funciona no como dicho un aislante térmico, porque según autores que ya hemos revisado, nos dice que para que un aislante térmico sea bueno, necesitamos que su conductividad térmica sea de 0,05, ¿sí? Entonces, el crisotilo o cemento, en cambio, tiene una conductividad térmica de entre 2 y 6, ¿sí? Entonces, no se puede decir que es un aislante térmico, pero se acerca, ¿sí? Por otro lado, en cambio, el acero tiene elevado, tiene desde 40 a 60 de conductividad térmica. Entonces no se lo considera como un aislante térmico, al contrario, tiene alta conductividad térmica, me va a transferir calor. Por eso optamos primerito como material base
irnos por el Eternit, ¿sí? Entonces los que les comentaba, aquí podemos observar la conductividad térmica del Eternit va a estar entre 2 y 6 y del 0 ACTM a 653 con recubrimiento de zinc va a estar en los 60, ¿sí? Entonces ya podemos irnos dando cuenta cuál va a ser nuestro material base para encontrar el aislante térmico. Cabe resaltar que también el aislante térmico lo vamos a diseñar de forma de sándwich, que ya lo veremos más adelante. Otra de las características que nosotros logramos encontrar sobre los techos son resistentes a los rayos UV, ¿sí? Tienen límite de fluencia, entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Si tiene flamabilidad, si tiene reciclabilidad, si son biodegradables y si tienen sumergimiento al agua. Entonces esto del sumergimiento al agua es importante porque recordemos que van a estar expuestos al cambio climático, lluvia, sol, todo eso. Entonces necesitamos que sean resistentes a la radiación solar y también que tengan un sumergimiento al agua. Listo. Entonces todos los techos comerciales tienen esas características. Entonces partiendo por eso nosotros vamos a elegir a nuestro material base como el Eternit o el asbesto. Listo. Una vez que ya analizamos todo eso, colocamos nuestra función. ¿Cuál es la función? Un aislamiento térmico para casas en función del techo. ¿Cuáles las restricciones? Las restricciones del tiempo de difusión del calor va a ser del techo de 12 horas. Recordemos que en el día comúnmente en teoría dura 12 horas, la noche dura 12 horas. El espesor del techo va a ser de mayor o menor a 0,05 milímetros. Depende. Entonces aquí vamos a tener una variable, ¿no? Entonces vamos a ver si le hacemos un espesor más grande o un espesor más pequeño. Esa va a ser una variable libre para nosotros poder jugar y encontrar nuestro espesor. Entonces lo vamos a poner como estaba, ¿no? El techo vamos a poner lo que sea menor a 0,5. ¿Listo? La temperatura de trabajo adecuada, vamos a poner la temperatura máxima de 100 grados. El límite de fluencia de 230 megapascales, la resistencia a la tracción de 310 y una elongación de 20%. Perdón. El objetivo, que tenga una conductividad térmica entre el rango del 0,3 al 0,5 que nos dicen los autores. Lo recomendable sería llegar al 0,5. Listo. Más variables libres va a ser el costo, la masa y el espesor como habíamos analizado anteriormente. Listo. Entonces, dicho todo eso, nos vamos a nuestro CES EduPack para realizar la simulación de este material. Como primer punto, vamos a encontrar, como ya les comentaba antes, en el nivel número 3, donde están todos nuestros materiales. En esta parte de aquí, donde tenemos gráfico, límite y árbol, podemos trabajar para encontrar mi material. Lo primero que vamos a hacer es darle límites a mi material. ¿A qué me refiero con darles límites? Vamos a darle las características de mi material, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que nuestra principal característica va a ser la conductividad térmica. Entonces aquí tenemos un PDF donde podemos encontrar quién tiene mayor conductividad térmica y quién tiene menor conductividad térmica, ¿sí? Para tener una idea más o menos de por dónde se va a ir nuestro diseño. Ya, en este caso, si nosotros nos fijamos en la parte de aquí, miren, la conductividad térmica del teflón, del vidrio, del cartón corrugado, ¿sí? De la fibra aislante, de la fibra de vidrio son relativamente pequeñas, ¿sí? Entonces por aquí va a estar nuestra selección. Entonces la lana de vidrio, miren, es relativamente pequeña, ¿sí? Y otra relación que nosotros vamos a ver que las esponjas también tienen un poco o muy bajo conductividad térmica porque entre ellos las moléculas son demasiado separadas y tienden a que el aire ingrese por esas moléculas y no transfieren de buena manera el calor haciendo que este se disipe poco a poco. Listo, entonces nuestra conductividad térmica la vamos a encontrar, le vamos a poner un rango, ¿sí? Para poder limitar nuestros materiales. Entonces nos vamos a Thermal Properties y aquí le vamos a poner una
conductividad térmica de 0,3 hasta 3. Creemos que es lo más conveniente para que nuestros materiales se vayan reduciendo y poder ir escogiendo el mejor. En la pestañita la ponemos a aplicar y nos podemos dar cuenta que de los 4000 materiales que yo tenía ya los reduje a 817 por una parte. Por otra parte, recordemos también que nuestro material que vamos a encontrar debe tener, ¿sí?, o va a estar expuesto al agua. Entonces vamos a tener que cuando esté expuesto al agua debe ser entre aceptable y excelente. Lo mejor para seleccionar material sería excelente, ¿sí? Y aplicamos y ya vemos que con cada restricción que nosotros le vayamos dando se siguen mejorando o se siguen adaptando los materiales a nuestras necesidades. Otra, que la radiación ultravioleta también tiene que ser excelente, ¿no? Porque van a estar expuestos a ¿qué? A los cambios climáticos, ¿sí? Entonces miren, ya podemos observar que nuestros materiales con solo las 3 restricciones que dimos nos bajó a 202 materiales de los 4060 que tenemos. Listo, podemos observar, podemos darles una propiedad mecánica. Claro que sí, podemos darle una propiedad mecánica en base a nuestro material que habíamos visto antes, que era el Eternit, que tenía un límite elástico o una tensión, una resistencia a la tracción de, pongámosle, de como máximo 310, aunque creo que esto no va a variar en la parte de acá, ¿no? Aplicamos, aunque sí varió, entonces bajamos a 184 materiales, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que aquí en la selección ya podemos encontrar espumas, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Espumas, encontramos materiales naturales, ¿sí? Compuestos, el cemento, el concreto. Entonces todo eso son los materiales que nosotros podemos reducir una vez que le damos nuestras propiedades al material. Listo, una vez que ya tenemos estas propiedades del material, podemos pasar al segundo paso. Démosle una restricción más, démosle en Thermal Properties la temperatura máxima a la que va a trabajar, ¿no? Entonces nosotros habíamos puesto una temperatura máxima a la que va a trabajar de 100 grados, ¿sí? Y aplicamos esto, ¿sí? Y miren, prácticamente bajó a 12 materiales. Entonces podemos eliminar esta restricción porque nosotros necesitamos aplicarlo para los demás y poder escoger el mejor material. Listo, eso como primera parte. Como segunda parte, nosotros vamos a ubicar nuestro material base, ¿sí? Entonces nos vamos a buscar, recordemos que vamos a trabajar con el crisotilo de cemento. El cemento aquí lo conocemos como asbesto. Buscamos el asbesto, ¿sí? Y nos damos cuenta que el asbesto white, miren, el asbesto white está compuesto de crisotilo, ¿no? Entonces esa es la materia prima del Eternit. ¿Qué hacemos? A este lo añadimos a dónde? Lo vamos a añadir a favorito, ¿sí? Entonces lo añadimos a favorito para nosotros tener nuestro material base y a partir de esto poder trabajar. Una vez que nosotros ya hacemos la selección y a partir de qué material vamos a trabajar y las restricciones que tenemos, procedemos a graficar para nosotros y darnos cuenta cuál es el mejor material que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Entonces como segundo paso vamos a graficar. Recordemos que estamos graficando, tenemos un aislante térmico, así que la conductividad térmica es muy importante. El primer gráfico que vamos a obtener va a ser de qué? Va a ser de la conductividad térmica. Entonces vamos a poner Thermal Properties en función de, en la Thermal Properties vamos a poner la conductividad térmica en el eje Y, conductividad térmica, y en el eje X vamos a colocar la densidad, ¿sí? Para nosotros poder identificar qué material tiene menor densidad y menor conductividad térmica.
Listo, la densidad hace referencia también al peso. Entonces, como podemos observar, aquí los materiales ya se restringieron, ¿sí? Entonces, eliminemos y nos damos cuenta que tenemos estos materiales. Podemos observar las familias. Aquí tenemos los Joy-Coms, aquí tenemos las foams, esponjas, ¿sí? Aquí tenemos cerámicos no técnicos, ¿sí? En la parte de acá tenemos los cerámicos técnicos y metales y aleaciones. Entonces, algunas metales y aleaciones cumplen con eso. Aquí también están los plásticos, aquí están los vidrios y por acá tenemos otra familia que son los elastómeros. Miren, entonces todos estos materiales cumplen con la función o con las restricciones que nosotros le hemos dado a nuestro material para poder encontrarlo, ¿sí? Entonces, con las familias de materiales que nosotros ya encontramos, procedemos a ver dónde se encuentra nuestro material base para partir de él con nuestra selección de materiales, ¿sí? Entonces, en esta pestañita de aquí podemos encontrar el material base. Nótese que mi material base no se encuentra aquí. Lo más probable es que no está en el rango de la conductividad térmica. Así que vamos a regresar a la etapa número 1 y en la conductividad térmica le vamos a poner el rango hasta 3,1. A ver qué. Vamos a ver, 3,1. Listo, aplicamos y nos damos cuenta que subió a 185 materiales. Pero lo importante es que nuestro material base o nuestro material base aparezca en lo que es la pantallita, ¿sí? Eso es lo más importante. Ok, lo más importante aquí es partir de nuestro material base para poder nosotros eliminar más materiales, ¿no? Entonces, nuestro material base debería aparecer con el icono de la estrellita que significa favorito, pero como nos damos cuenta no aparece. Debe ser porque alguna restricción nuestro material base no cumple. Sí, y lo más probable es que el material base no cumple esta restricción, así que la borramos y observamos que aumenta los materiales, pero debe aparecer el material base, ¿sí? Y miren, en la parte de aquí se encuentra mi material base, que es el Leternit, ¿sí? Entonces, a partir de este material yo voy a poder realizar otras restricciones, como por ejemplo la pendiente para poder eliminar los materiales que se encuentran en la parte inferior de la misma. Listo. ¿Cómo optimizamos eso? Nos vamos a la parte, ya, nos vamos a la parte de aquí donde dice aprende, ¿sí? Y nos va a despegar una pestañita donde nosotros podemos optimizar nuestro material. ¿Sí? En esta tablita, miren, podemos optimizar masa, optimizar costos, optimizar energía y el punto del CO2. Vamos a utilizar masa, ¿no? Pero como primera cuestión, en la parte de acá abajo, si nosotros nos fijamos, nos dice vibraciones, daños, abrasión, termo, diseño mecánico, electromecánico, vapor, ¿sí? Entonces el que nosotros vamos a utilizar para nuestro diseño va a ser un diseño termo, ¿sí? Termomecánico. En esta parte del diseño termomecánico se nos despliega para maximizar o minimizar mi diseño. Nótese que aquí encontramos temperatura de transferencia, ¿sí? Aquí tenemos una optimización de la temperatura estable, ya podemos utilizar este de aquí o podemos utilizar el de acá, optimizar la masa mínima, ¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo aquí, perdón, es como la forma de optimizar, ¿no? La forma de optimizar nuestro diseño. Recordemos que vamos a utilizar para un techo, lo más probable. Entonces aquí nos dice eh, optimizar, estabilizar o optimizar el valor térmico de temperatura diferente. Voy a tener una temperatura adentro diferente de la de afuera en un tiempo fijo con un espesor libre, ¿sí? Entonces creo que este diseño, mejor dicho, este diseño se nos adapta perfectamente a lo que nosotros estamos buscando. Entonces aquí podemos ver que 1 sobre A es igual a la densidad. Entonces, si nosotros nos conocemos, bajamos a la parte de abajo y vemos qué significa cada
cada símbolo, cada letra. La significa la difusividad térmica. Entonces 1 sobre A va a ser la difusividad térmica. Y el CP sobre el signo de aquí, el signo lambda, este es la conductividad térmica, y el CP es la capacidad del calor específico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar una pendiente, recordemos que para maximizar y minimizar, nosotros tenemos operaciones matemáticas muy complicadas y el software nos ayuda a todo eso a disminuir. Entonces nos damos cuenta que no tenemos ningún exponente aquí, por ende nuestra pendiente va a ser 1, ¿sí? Del calor específico en función de la conductividad térmica, ¿sí? Entonces vamos a realizar otro grafiquito del calor específico en función de la conductividad térmica. ¿Listo? Y vamos a analizar qué es lo que está pasando. Cerramos por aquí y vamos a analizar otro gráfico de thermal properties, thermal conductivity, y en el eje X también thermal properties, pero con el specific heat capacity, ¿no? Calor específico. Y nosotros observamos que tenemos nuestro gráfico, ¿sí? Eliminamos aquí y busquemos dónde se encuentra nuestro material base. Entonces, a partir de este material base, nótese que yo tengo la conductividad térmica en la parte izquierda en el eje de las Y, que va a estar por aquí 0,5, van a estar los mejores, ¿sí? Entre 0,5 y nótese por acá que también tenemos la capacidad específica, donde podemos encontrar la capacidad específica. En cambio, es la capacidad que tienen los materiales para aumentar su volumen con respecto al calor, ¿sí? Entonces podemos hacer así, o dicho de otra mejor manera, vamos a cambiar de ejes para tener una mejor perspectiva. Entonces vamos a poner aquí en el eje Y thermal properties y vamos a capacidad específica. En cambio, en el eje Y vamos a poner nuestra conductividad térmica. Listo. O sea, prácticamente anotemos nuestro gráfico. Miren. Entonces aquí podemos analizar que entre 0,1 y 0, y 1, que es donde va a estar con la conductividad térmica mucho mejor, y acá va a estar nuestro material base. Entonces, a partir de eso, como ya observamos, la pendiente va a ser de valor 1 porque no tenemos exponente, ¿sí? Lo vamos a colocar de esta manera, ¿ya? Entonces miren, siempre que trate de cortar por la mitad, se podría decir, de mi material base. Listo, ¿sí? Y logramos ver que la pendiente se acerca a nuestro valor pasando por donde, por nuestro material base, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer, vamos observando, ¿no? Entonces tenemos 170 materiales. Miren, aquí tenemos una metales y aleaciones. Aquí tenemos esponjas, ¿sí? Plásticos, cerámicos, fibras, los honeycombs, y creo que no existe ninguna otra familia más, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos observar que vamos dándole mejores condiciones, vamos restringiendo lo que queremos encontrar. Ahora la cuestión es, si yo voy a encontrar un material térmico para poder realizar lo que se proponía al principio, vamos a tener que ir eliminando poco a poco hasta encontrar el mejor material, ¿sí? Entonces hemos analizado los diferentes materiales. Ahora, en nuestro subconjunto de materiales, nosotros nos podemos pensar, si necesitamos cerámicos y
vidrios. Para nosotros formar un techo se podría utilizar, pero si ponemos un vidrio, recordemos que necesitamos también que el techo cumpla otras funciones, ¿no? Entonces, tratemos de eliminar lo que es cerámicos, ¿sí? Fibras si vamos a encontrar, híbridos de igual manera. Materiales magnéticos no creo que tengamos aquí ninguna opción. Metales y aleaciones sí, y polímeros también, ¿no? Entonces miren, cuando nosotros hacemos esta selección, nos damos cuenta que nuestra familia de materiales bajó hasta un 94, hasta 94 materiales, ¿sí? Entonces, a partir de esto, yo ya puedo hacer una selección. A partir de que podemos darnos cuenta y comparar con nuestro material de base o con nuestro material de inicio, cuál va a ser el mejor material apegado a esas condiciones. Entonces, por ejemplo, la parte de aquí donde están los resultados los vamos a ordenar por la conductividad térmica, que recordemos que es una de las condiciones más importantes. Entonces, nótese que nosotros los materiales desde 0,5 hasta 0,15 cumplen la función, ¿no? Hasta 0,5, hasta la esponja de alumina, ¿sí? Entonces, todos estos de aquí cumplen con nuestra función o con lo que queremos lograr de nuestros resultados, ¿sí? Entonces podemos depurar mucho más estos materiales poniéndole la restricción que no llegue hasta de conductividad térmica de 0,3 a 3, sino de 0,3 a 1, que es lo deseable para nuestro proyecto que podríamos eliminar, ¿no? Vamos a construir una gráfica más. Vamos a hacer una gráfica ahora en función del precio, ¿sí? Para ver los materiales, perdón. Sí, en el eje Y vamos a colocar el precio. Espérenme, no sé qué pasó. Ok, vamos a poner otra grafiquita del precio para ver qué orden nosotros podemos ubicar o cuál es el porcentaje más barato de los materiales. Y aquí los tenemos, ¿sí? Vamos a depurar un poquito más, vamos a colocarlo por familia de materiales para ver cuál es el mejor. Editar etapa, nos vamos al eje y aquí nos vamos a avanzado, nos ponemos en árbol y vamos insertando. Insertemos las fibras, cancelar, no sé, en el eje Y, en el eje X, ¿no? En el eje X nos vamos avanzado y vamos insertando los árboles. Las fibras, por ejemplo, insertamos, híbridos insertamos, metales insertamos y polímeros insertamos, ¿sí? Listo, insertamos todo eso y nos damos cuenta cuáles son los que están en el rango de los más baratos y de los que podemos utilizar. Por ejemplo, en las fibras en las fibras están en un valor de hasta los, pongamos, $50. Las esponjas de igual manera de $10 hasta $100. Los metales y aleaciones, solo tenemos un metal de aleación, ¿sí? Que es el selenium comercial. Recordemos que todos los precios son por kilogramos. Y en la parte de acá tenemos el material Epiclodrin, ¿sí? Para poder nosotros realizar nuestra simulación. ¿Ok? Eso con respecto a la conductividad térmica. Si nosotros podemos utilizar para lo que es el agua, recordemos que todos son excelentes, todos los materiales. Para la radiación UV de igual manera, ¿sí? Para la densidad, bueno, la densidad ya sabemos que es en relación al peso. El calor específico. Entonces, miren, el calor específico era la capacidad que tenía el material de crecer su volumen cuando acumulaba calor. Entonces, miren cuáles de aquí nosotros podemos elegir. Y por último vamos a ver el precio, ¿sí? El precio vamos a utilizarlo de menor a mayor. Nótese que los asbestos, ¿sí? O las fibras son los que están de menor precio, miren, se puede observar.
donde está nuestro material base. Entonces por eso se elige el material del asbesto, porque tiene las condiciones de actuar así y miren, con un bajo costo. Pero nosotros tenemos que mejorar la conductividad térmica, así que vamos a utilizar, entonces nos vamos al grafiquito de la conductividad térmica. Entonces los que tienen mejor conductividad térmica van a estar aquí, miren, esta familia, ¿no? La familia de los honeycombs. Acabamos de ver las familias que nosotros estábamos analizando, las esponjas, los panales de abejas, es decir, viene una configuración de panal de abeja, nos dice aluminio. Busquemos dónde está el panal de abeja, está en el conductor térmica de 0,7, aquí está. Aluminio, entonces va a ser un panal de abeja de aluminio. Lo más probable es que sea un sándwich, ¿no? Podemos analizar, veamos el de aquí, el que está más cerca, por ejemplo este está más cerca, analicemos qué nos dice este material. Este material, los usos, los típicos usos, miren, aquí está, son paneles de Schwandis para estructuras, aplicaciones que requieren resistencia para calor húmedo y agua salada en ambientes de agua salada, ¿sí? Pisos y superficies aerodinámicas. Miren, este de aquí es un excelente, a mi forma de parecer, del grupo, nos parece un excelente tema para un excelente material para nosotros utilizar en lo que es los techos, porque además ya viene en la configuración de sándwich, un panel de sándwich, ¿no? Entonces nos ayuda bastante eso, pero recordemos que tiene un alto de la conductividad térmica del aislante, va a estar entre 0,5 hasta 0,5, este tiene 0,7. Podría ser este porque ya viene con configuración de panel, entonces podríamos utilizar de sándwich, ¿no? Pero analicemos nosotros en función del gráfico de la conductividad térmica. Analicemos algo. Coloquemos una línea donde es 0,5, que aquí va a estar mi, mi conductividad térmica ideal, se podría decir, ¿no? Y podríamos colocar otra donde va a estar mi material base, se podría decir, donde está la densidad. Sí, entonces yo queremos obtener un material que tenga menor densidad, optimiza la masa y por ende que tenga mejor conductividad térmica. Y esos materiales se encuentran en este rango, ¿no? Van a estar en este rango. Entonces de 0,2 a 0,1. Entonces miren, podemos eliminemos esto, podemos hacer una ampliación de todos estos materiales que se encuentran aquí para nosotros analizar. Este grupo verde son las esponjas, pero recordemos que las esponjas tendríamos que realizar un panel tipo sándwich, ¿no? Para poder utilizar las esponjas como material núcleo en este caso. Podríamos analizar la parte de aquí para ver qué materiales se encuentran, para, para ver qué materiales se encuentran y poder hacer una selección si fuera el caso, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, por aquí y vamos viendo las propiedades de los que están en el rango de 0,5 con una menor densidad para ver si escogemos el material o nos quedamos con el material que habíamos visto antes. Les recordamos que no somos expertos en esto, estamos haciendo un pequeño tutorial en la práctica de lo que hemos aprendido, porque la rama de ciencias de materiales es muy amplia. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos este que está pasando, veamos. ¿Sí? Nos dice fibra de carbono PI, polímero, ¿sí? Entonces polímero, y vamos a ver los usos típicos, ¿no? Entonces miren, para pistones, para los rines del pistón, para engranajes, para partes del motor, todo eso. Entonces demasiado, se le podría ver que es demasiado para nuestra funcionalidad, ¿no? Entonces podemos ocupar, veamos el de acá, que nos dice en cambio, este también es un polímero que tira para válvulas de igual manera, ¿no? Entonces miren, si nosotros queríamos realizar o encontrar un material para altas temperaturas, aquí tenemos para lo que es el motor del vehículo, lo podemos encontrar en eso, pero en nuestro caso no tratamos de eso. Veamos otro que está por aquí, este de aquí, que también está, ¿sí? Entonces
Este es de igual manera un polímero. Y miren, componentes aeroespaciales donde la temperatura es elevada, ¿sí? Y alta velocidad de vuelo de controles, motores y componentes de misiles. O sea, imagínense, es demasiado para lo que nosotros buscamos. Listo, acá tenemos otros. Sí, de igual manera es un polímero para el aeroespacio, agua salada, rings, bombas, válvulas livianas, tubería de la casa, todo eso, ¿no? Entonces nos vamos inclinando, nos vamos viendo cuál es el mejor material que nosotros podíamos adaptar. Aquí tenemos otro, el elastómero, vamos a ver cuál, el elastómero, miren, igual es para los rines, fuego, que industrias para el utilizamos en el gas, procesos de comida, procesos nucleares, generación de energía, procesos químicos, automóviles, electrónica, maquinaria, controles. Ya. Entonces, todos estos que estamos viendo hacen referencia a una densidad menor que nuestro material base, pero nos damos cuenta que para conductividad térmica estamos haciendo una sobredimensión. Entonces, podríamos analizar en esta parte de aquí, que ya que están los compuestos, podríamos analizar las esponjas, ¿sí? Las esponjas de igual manera, esponja de aluminio, aquí tenemos la circonia, ¿sí? Aquí tenemos una esponja igual de aluminio, ¿sí? Este de aquí, este tiene mayor peso, pero que la densidad, por ende lo descartamos, así que nuestro material a escoger va a estar, como les comentaba anteriormente, en la partecita de aquí, ¿sí? Entonces, pero nos damos cuenta que estamos sobrediseñando. Y nuestro principio nos decía que nosotros tenemos que diseñar un material que trabaje como aislante térmico, ¿sí? Y recordemos también que la propiedad del aislante térmico nos dice que va a ser 0,5 el mejor aislante, pero nos damos cuenta que cuando tomamos el aislante de 0,5 encontramos, claro, una buena conductividad térmica, pero estamos sobrediseñando porque no vamos a hacer nada más la funcionalidad que cubra el techo, ¿no? Entonces, la mejor opción que nosotros vemos aquí es tomar estos de acá, el aluminio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Veamos, ¿no? El aluminio, primerito porque ya viene en forma de sándwich, ¿no? Miren, la forma de sándwich para paneles estructurales y aplicaciones donde requieren resistencia para calor, la humedad y agua salada. Entonces, se convierte en un excelente aislante térmico, está cerca de nuestro valor que es 0,5. Veamos que vamos a ver dónde está Thermal Conductivity entre 0,7 y 0,8, está cerca de 0,5. ¿Qué más podríamos ver? Veamos las capacidades para el agua, excelente. Para los rayos UV, excelente y no es inflamable. Miren, entonces la condición podríamos elegir estos. Ahora, de aquí nosotros tendríamos que equilibrar el precio. No vamos a observar el precio y el precio está en el rango de las esponjas. Vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a analizar dónde está nuestro 0,7. Aquí está, ¿no? Sí, entonces miren, se encuentra en este rango. Entonces va a estar aquí. Listo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar el rango de precios acá. Y como les comentaba, las veces, miren, es precio bajo y conductividad térmica aceptable y podemos utilizar, ¿no? El aluminio, déjenme observar aquí, el aluminio Joycom y este de aquí. Entonces el aluminio 0,16, 50-56, ¿no? El 50-56 y el 50-52. El 50-52
0,016. Entonces lo tenemos, miren aquí. Entonces nosotros tenemos un rango de $16 a $28 el kilogramo, ¿sí? Relativamente caro, ¿no? Pero si nosotros analizamos con el asbesto, relativamente caro. Pero por aquí, por ejemplo, lo que es esta esponja, el aluminio foam, que es una esponja, miren, está en el rango de $14. O sea, prácticamente cerca, ¿no? El aluminio foam de 92. A ver, aluminio de silicio ácido, perdón, veamos el aluminio de silicio, mucho más caro. El aluminio foam de 92, ya vamos a analizar. A ver, ¿dónde está el aluminio? Miren, aquí está, $14. Y el aluminio foam 0,7. Miren, aquí está el aluminio, la esponja de aluminio silicio está en $21. Es prácticamente más caro que nuestro panel de aluminio, ¿no? Entonces, aluminio 0261, miren, está mucho más caro. Entonces, por cuestiones de diseño que ya nos viene el panel en sándwich, nosotros podemos escoger estos dos materiales, ¿no? Revisemos. El 50-52, que viene el sándwich de panel, que es el que vamos a ocupar para nuestro diseño porque no nos da una restricción de precio, se podría decir. O si al principio podemos restringir el precio. Es nuestra variable libre, ¿no? Podemos variar el precio, nuestra variable libre. No nos da una restricción de precio, perdón. Es nuestra variable libre. Entonces podemos utilizar ese tipo de material. ¿Listo? Entonces nos apegamos a ese tipo de material. Entonces vamos a buscar aquí el 50-52 0,016, el 50-52 0,016, el 50-52, ya, está en la parte de aquí, miren, ¿ya? ¿Sí? El 0,16 W, pero el 50-52, listo. Entonces, como podemos ver, hemos llegado a la conclusión que podemos elegir ese material porque ya viene como panel que nos queda exactamente para nuestro techo. Ahora vamos a analizar el par cost para ver en lote cuánto tenemos que nosotros contribuir para poder realizar ese panel, ¿no es cierto? Entonces vamos a realizar ahora el par cost en esta ventanita de sintetizar. Listo, cuando damos clic en el botón sintetizar, nosotros podemos crear nuestro material. En este caso vamos a crear primero nuestro material base, que es el asbesto white. Valor del material de desecho, pongámosle de desecho un 5%. Masa de la pieza, pongámosle 5 kilogramos. Longitud de la pieza, pongámosle la longitud de 2 metros. Listo, vamos a hacer un lote de 100 hasta 1.000.000, ¿no? Con un número de valores de 8, pongamos. Listo. El proceso primario para el asbesto, para la Eternit, vamos a ponerle en moldeo por compresión. Listo. Formato, aquí no le cambiamos nada y ponemos nuestro registro. ¿De qué material es esto? De asbesto. Perdón, asbesto. Y el proceso primario es compresión, ¿no? Moldeo por compresión. Listo. Creamos nuestro primer material. Vamos por el segundo, que es el panal de abeja. Buscamos aquí, está los honeycombs. Aquí está honeycombs, expanded, longitudinal, aluminio
50-52 de 16. Listo. De igual manera trabajamos con lo mismo. En cambio, para el proceso de producción habíamos investigado que es por expansión, compresión o por moldeo. Entonces podemos poner moldeo por expansión, ¿no? Pero aquí dice expansión para moldear una esponja, ¿no? Entonces vamos a ponerle polímero casting, polímero por inyección estándar, ¿no? Es un polímero, entonces pongámosle, podemos ponerle polímero casting. O podemos hacer lo que hemos investigado, que es expansión, compresión y molde. Entonces pongámosle así mismo por compresión, para no tener problemas. Listo. Entonces el material, el segundo es panal de abeja de aluminio con un proceso de moldeo, compresión. Listo. Creamos. Está creado. Y por último analicemos también con el alumin 5056 Joicom, ¿no? Para tener tres valores de referencia. Rapidito. Ahora vamos con el alumin Joicom expanded longitud alumin 5056. A ver, me olvidé, ¿no? Este es del 50-56. Ya habíamos puesto el 50-52. Vamos a colocar el 50-56, ¿no? Entonces vamos aquí. Híbridos en Joicom expanded 56. El primero escogemos. Listo, lo demás queda igual. Tenemos que cambiar acá. Acá sería panel de abeja 50-56 aluminio. Y el registro va a ser moldeo igual, ¿no? Moldeo por compresión. Esto se hace para ver la capacidad por compresión de producción por lote, ¿sí? Entonces una vez que tengo los tres registros, procedemos a analizar y vamos a tener nuestra última grafiquita de la etapa final. Vamos a graficar el precio, ¿sí? En función del lote, ¿no? Batch size. ¿Sí? Entonces nótese. Antes de eso, para que podamos notarnos, vamos a navegar y aquí están nuestros registros, ¿no? Entonces Parcos, panel de sándwich, ¿sí? Entonces miren, aquí tengo el panel de sándwich, ya, caras de zinc. Entonces prácticamente núcleo de espuma, material térmico, núcleo, o sea, prácticamente es nuestro panel. Vamos al Parcos, aquí están, ¿no? Entonces vamos a darles color. Por ejemplo, el asbesto, creo que aquí tengo muchos registros. Vamos a quitar nuestros registros, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, el asbesto está aquí. Entonces eliminemos este registro. Eliminemos este registro. Y eliminemos este registro que no corresponde a este proyecto. Listo, démosles colores para poder identificar. El asbesto tiene un color verde, el panal de abeja un color rojo y pongámosle el panal de abeja 50-56, pongámosle un color negro. Listo, listo. Entonces podemos observar en esta parte de aquí, como última parte, perdón, el costo de producción, ¿no? El costo de producción de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, como siempre, el costo de producción del asbesto, que está en la parte de acá abajo, es mucho menor, pero recordemos que tiene una conductividad térmica mayor que los anteriores, ¿sí? Entonces, como conclusión, podemos utilizar
este es el material, ¿sí? Entonces ahí podemos utilizar o observar los registros que obtenemos, ¿sí? Y los vamos a analizar como última parte de nuestra gráfica. Entonces el panal de abeja, aluminio de 5 kilogramos, vamos a ocupar en 100 piezas. Nótese que cada pieza va a valer sobre los 30, 40 dólares casi. Y cuando construyamos 1 millón de piezas, el valor va a estar en los 30 dólares, ¿sí? Cosa que no pasa con el asbesto baja significativamente. Cuando hagamos 1 millón de piezas, miren, casi tenemos 3 dólares por pieza, ¿no? En eso. Y en lo que es el otro panel, el otro material que tenemos aquí, el panal de abeja moldeado por compresión, ese ya está. Vemos, falta el de acá arriba, ya el 50-56. Nótese que el 50-56 es mucho más caro que el material que, listo, ahí estamos. Ahora sí, el 50-56, ¿sí? Ya, ahí sí, el 50-56 podemos ver que es mucho más caro del que elegimos, está en un rango de los 40 dólares en 100 por pieza en 100 de fabricación, mientras que nuestro panel de abeja de aluminio, ¿sí? Del 50-52 está en un rango de los 35 dólares. Por ende, nosotros escogemos este material, el 50-52, ¿sí? El 50-52 de lo que habíamos elegido anteriormente, ¿no? Entonces podemos notar aquí que nuestro material a elegir va a ser el 50-52, ¿no? El de aquí, ¿sí? La variable libre del precio, por ende nosotros podemos escoger, y aparte de eso viene en forma de panel o en forma de sándwich que nosotros prácticamente podemos ocupar y mandar a fabricar y ocupar en nuestro proyecto. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido un largo video, pero espero que les haya servido. Espero verles muy pronto.